Ahora vamos a hablar de una película que ya ha sido considerada como definitiva sobre espionaje y terrorismo. No sé, Herminio, si estás de acuerdo con esta crítica que hacía, en este caso, Irene Crespo. Hablamos de La noche más oscura. Bueno, yo no diría que definitivo no es nada. Bueno, lo que sí es cierto... Una forma de hablar. Sí, no, entiendo, ¿no? Pero más que definitivo yo diría que es una película que no se ha visto antes, tratando el tema de la CIA, por ejemplo, del espionaje, ¿no? Es verdad que rompen el panorama cinematográfico de una forma distinta a las demás, sí, por sinceridad y por ajuste a la realidad. Sí, hasta ahora hemos visto las películas de la CIA, que hacían norteamericanos, antes era del FBI, ahora de la CIA, ¿no?, donde se daban casos, donde había personajes o agentes de la CIA que, bueno, pues se portaban mal. Pero eran agentes de la CIA, siempre la institución quedaba a salvo, y siempre la propia institución corregía esos defectos. Entonces siempre aparecían los buenos, siempre en la institución. Esta película por primera vez se ve de forma diferente, es decir, aquí con un rigor narrativo extraordinario y además con un rigor histórico también. Se va reflejando todo lo que está pasando, sin criterio, o sea, sin comentarios y sin tergiversar nada ni a un lado ni a otro, sino simplemente la verdad desnuda puesta delante, muy bien contada, muy bien narrada, muy bien interpretada, y ahora el espectador saca conclusiones. Eres tú, al salir de la película, que me dice, bueno, te tienes que plantear las preguntas, porque la directora simplemente lo que hace es reflejarte la realidad, y ahora tú opinas, sin ocultar nada, que eso es muy importante. Entonces se desmontan muchos mitos que había hasta ahora, ¿no? La película de Kathryn Bigelow, que es una directora además que a mí me llamó mucho la atención al principio, cuando empezó sus primeras películas. Ya por el año 83, ¿eh? Sí, pero no aportaba gran cosa. Es decir, yo vi El peso del agua, por ejemplo, que de las más recientes, vi Le llaman Body, por ejemplo, o K-19, son las películas que yo le he visto, y siendo una buena cineasta, haciendo buenas películas, pero no avanzaba mucho. Si los temas no eran ni profundos, se le veía mucho oficio, pero nada más, ¿no? Hasta que, eso como todo, hasta que encuentras el momento en que tú eres capaz y encuentras el momento y las circunstancias que te permiten expresar lo que realmente tienes que hacer, ¿no?, o quieres hacer. Y eso ocurre con En tierra hostil. Y un tema, además, complicadísimo, ¿no?, como es la guerra de Irak. Es decir, el reto que se plantea esta mujer en las últimas películas, de luego, es de admiración. Enfrentarse en tierra hostil con la ocupación norteamericana en Irak, de la manera que refleja aquello, donde al final concluyes tú mismo, porque ella no da conclusiones, tiene la maestría de contarte las cosas con mucha naturalidad y que tú sacas conclusiones. En la película, por ejemplo, En tierra hostil, saca la conclusión de que lo mal que lo pasan un ejército invasor es un territorio ocupado. Y quien está ahí, el personaje que esa película interpreta, o sea, es un sargento artificiero. Bueno, pues en eso es el personaje los personajes que están ahí son aquellos que les sobra adrenalina. O sea, adrenalina no pueden vivir. Entonces tienen que estar permanentemente en peligro para poder vivir, ¿no? Una conclusión importante en la película. En esta supera todavía la anterior porque el reto que se pone por delante es mucho mayor. Nada más y nada menos que narrar el proceso que lleva a la captura y muerte de Bin Laden. Lo que significa Osama Bin Laden en Estados Unidos, en el mundo entero, pero en Estados Unidos muy especialmente, pues el que se atreviera a hacer una película sobre eso tenía que atarse bien los machos, porque hay tal cantidad de resentimiento en Estados Unidos contra ese personaje, con razón, sin duda, y tanto odio difundido por los medios de comunicación contra ese personaje, que atreverse a hacer esa película de la forma que la ha hecho, me parece que es un reto que se plantea ella misma y que lo consigue de una forma perfecta. Es más, en esta película
Para contar todo esto, todo lo que cuenta la investigación de la CIA, al principio de la película parte ella como justificación de unos planos. La película empieza con unos planos en negro y unas conversaciones de los ciudadanos que eran víctimas de los ataques terroristas del 11S del 2001. Entonces, ese cruce de llamadas telefónicas, de gritos, de me estoy muriendo, me estoy y tal, este tipo de cosas, es el principio de la película. Ella no habla del 11S, pero nada más que en esa parte, que no habla, simplemente se pone de manifiesto lo que estaba pasando en ese momento, nada más, lo que la gente decía, ¿no? Y a partir de ahí empieza la película con un personaje que es Maya, que interpretada por Jessica Chastain, que es un personaje muy importante en la película, la que lleva el eje de la película. Y a mí me sorprendió esta actriz, porque la verdad no la conocía antes, había visto algunas cosillas, pero sin fijarme en ella. Y hay que tener mucho cuidado con ella, de aquí adelante hay que prestar mucha atención a esta actriz, ¿no? Entonces, porque interpreta magníficamente. Entonces, ella lleva la línea de investigación del que lleva la CIA, y cuando se incorpora a la investigación, se pone ella de manifiesto la repulsión que en ese momento le provoca las torturas. Torturas que agentes de la CIA están haciendo en las cárceles secretas de la CIA en Afganistán, y que, bueno, pues las torturas están en la película. Pero, curiosamente, esta etapa de tortura que te provoca repulsión, porque están muy bien hechas, están perfectamente también hechos reales, ¿no? Basada en hechos reales, efectivamente. O sea, todos sabíamos que todos habíamos oído hablar de las cárceles secretas de la CIA en Afganistán. Pero se habla de un caso concreto que sucedía en el año 2003, o sea que está todo documentadísimo. Está todo, o sea, ella tuvo acceso, la CIA le facilitó información, y entonces ella, con la información que tenía, ha hecho la película. Hay que recuperar aquí, perdona Herminio, la figura del periodista y guionista Mark Gould, ¿no? Entre él y ella, de hecho, han constituido una dupla más que sorprendente. Bueno, es que, ¿no?, se la jugaron también, porque esta película te la juegas. Sí. Porque además tienes que decir que efectivamente la CIA tiene un departamento que se dedica a difusión, relaciones públicas, digamos, y a que los cineastas acuden a ese departamento para buscar información sobre algunos temas concretos que le facilita la CIA para después hacer las películas. Entonces, ese es el mecanismo. Se dijo que Kathleen Bigelow había accedido a documentos secretos de la... No. Ella simplemente lo que se publicó, lo que la CIA le entregó, con eso hizo la película. Pero quiero decir que el tema de las torturas, que la película te provoca un poco de repulsión, te quiero decir que al principio, que no tampoco toda la película de tortura, pero sí es verdad que provoca un cierto rechazo. Incluso a la protagonista, a la propia Maya, le provoca rechazo al principio, ¿no? Entonces, esa parte, cuando ella se hace cargo, Maya, de la investigación, a partir de ahí empieza ya a ser obsesivo. Yo creo que la película trata de reflejar, como hizo en Tierra Hostil con el sargento artificiero, en esta, el personaje femenino de Maya es obsesiva, y gracias a ese empecinamiento en la investigación, en la línea de investigación que llevaba, consigue, frente a todos los demás, pues el éxito de encontrar a Bin Laden, ¿no? Este es el eje de la película. Aquí se pueden poner manifiesto muchas cosas. Esta película dice muchas cosas y la verdad que a mí me recordó mucho de las cosas que hemos estado leyendo en los medios de comunicación, porque todos sabemos cómo Bin Laden se descubre, se publicó, como el asalto a la casa donde vive Bin Laden, donde vivía con su familia, cómo se lleva a cabo. No lo leíamos por los periódicos, por la prensa nos enteramos de todo eso, todos lo sabíamos, pero en la forma en que está contado hay una parte que no sabemos. Ten en cuenta que el 11S fue el año 2001, los atentados terroristas a las Torres Gemelas y el Pentágono, y que hasta el 2011, mayo de 2011, no descubren y matan a Bin Laden. O sea, hay 10 años donde la CIA ya no sabía qué hacer por descubrir el paradero de Bin Laden. Y algo, Herminio, que no sé si nuestros espectadores conocen, es que a raíz del 11S es cuando comienza, digamos, la obsesión, ¿no?, tanto de Bigelow como de Bowl,
por recrear, ¿no?, este suceso y también el proceso de captura, no de captura, sino de búsqueda de Bin Laden. De hecho, le sorprende en plena fase creativa el asesinato, ¿no?, del líder yihadista, ¿no? Efectivamente, pero claro, además le vino muy bien porque Claro. la película tenía final ya. Pero hace que se tengan que replantear un poco todo, Claro, ¿no? claro. Ten en cuenta que eso, replantean reforzando el personaje de Maya, fundamentalmente. Lo que sí queda claro en la película es que después del 11S, los Estados Unidos pues se replantean toda su política exterior. Hasta el 11S, pues bueno, tenía su relación con el terrorismo, era más o menos, pero Sí. después de los brutales atentados aquellos, que sin su propia carne, Sí. la obsesión por lo que llamaron la guerra del terror, contra el terror, era terrible. Y ahí es la diferencia que hay con las demás películas de la CIA. Aquí es el establishment oficial, es decir, el que está llevando a cabo la investigación y expoliando a los agentes de la CIA que hagan lo que tengan que hacer, pero que descubran a Bin Laden. Que hagan lo que tengan que hacer. Y ahí están las cárceles secretas y ahí tenemos a Guantánamo. Guantánamo es la imagen, digamos, más visible de esas cárceles secretas de tortura que llevaban a cabo en la CIA. Sí se puede recordar que no hace tanto tiempo las protestas del gobierno español porque los aviones que llevaban estos presos ilegales a Estados Unidos pasaban por España e incluso algunos repostaban en Rota, ¿no? Entonces esto provocó protestas oficiales de fuerzas políticas contra esto, porque naturalmente lo que la película te plantea es algo muy fuerte, muy serio, ¿no? Es decir, es brutal el atentado del 11S, brutal. Aunque en la película no sale más que, digo, más que las conversaciones, que ya de por sí dejan, y bueno, eso te refresca la memoria enseguida. Para combatir eso, hace falta emplear todos los procedimientos esos, es decir, el fin justifica los medios, es decir, ¿se puede olvidar los derechos humanos de las personas para conseguir derrotar al enemigo? ¿Es que no hay reglas ya? ¿Es que estamos ante el final del Estado de Derecho? Eso es lo que la película te plantea, sin decirlo, simplemente contándote lo que pasa. Pero cuando tú sabes la película dices, es que sí, descubren a Bin Laden porque torturan y porque hacen línea de investigación, y tiene una línea de investigación que va concretamente a apoyar en esto, ¿no?, en la tortura. Aparte de la utilización de medios sofisticados, de GPS, de, en fin, toda tecnología puntera que puede existir al servicio de esa investigación. O sea, se queda palpable en la película, ¿no? Aunque después el rescate un poco chapuza, pero bueno, o sea, el rescate, la toma de la muerte de Bin Laden un poco chapucero, pese a que eran las tropas de élite que hacen el asalto aquel. Pero todo esto realmente que se emplea, todos los medios que se emplean, son necesarios para hacer para la venganza, porque no es una guerra. Porque la relación de Estados Unidos después del 11S fueron dos. Una, la convencional, el ejército, tropas, invadimos Afganistán, guerra de Afganistán. Y la otra, la secreta que empleaba la CIA, que era las torturas, las investigaciones, y ahí, a partir de entonces, todo aquel que se ponía un turbante o rezaba a Alá, pues naturalmente era sospechoso. Hay unas cuantas cosas en la película que conviene resaltar y detallar, porque yo creo que son los puntos que pone Kathryn Bigelow en la película personales. Es decir, ella refleja todo lo que tiene de una forma magistral, muy bien, pero con una asepsia grande. Sí. Pero yo creo que hay dos puntos ahí importantes. Una, relacionado con la CIA, ¿no? Una es que el director de la CIA escoge a un actor, Jane Gandolfini, que, como sabemos, ha interpretado uno de los personajes de gángster más importantes de la historia del cine, ¿no? Tony Soprano, la serie Los Sopranos, ¿no? Entonces, el Soprano era el gángster por excelencia, ¿no? Bueno, pues ella lo elige para ser el director de la CIA. Es un gesto que está ahí, pues su aparición es breve, dos o tres flash, ¿no?, que aparece. Pero a elegir a Jane Gandolfini como de actor para que interpretara como director de la CIA, sí, sabiendo que todos, cuando vemos a Gandolfini, vemos a Soprano. Es un icono de la historia de la televisión, ¿no? Es una referencia. Y la otra que tiene la película es que hay un momento que entra en un despacho y pues hay uno que está
rezando a Alá con su alfombrilla en el suelo, rezando en el suelo. Termina el rezo, se sienta y es uno de los jefes de la CIA, o sea, que es musulmán. Quiere decir con esto que ella ahí salva, por poner esa secuencia, está diciendo todos los musulmanes no son terroristas. Algunos están en la CIA, o sea, quiere decir que ella hace dos apuntes importantes. Y luego hay otra cosa importante en la película, es la apuesta que hace por la mujer, por el carácter de la mujer. Sí, sí. Jessica Chastain es una actriz, digo que yo a partir de ahora tengo que seguirla porque hay una secuencia en la película donde ella le van a quitar la investigación porque no avanza y porque lleva tiempo atascada y porque, bueno, pues no desarrolla, no avanza más. Y entonces van a quitar la investigación. Ella está convencida de que la investigación que lleva es la buena y que el contacto que tiene es el bueno, y sí, va por ahí, ¿no? Y una secuencia que yo recomiendo, aunque no hará falta cuando se vea, ocupa toda la pantalla, de enfrentamiento con su jefe, reivindicando ella lo que está haciendo, que es increíble. De tal manera que yo iba con quien iba, mi compañera, dije, nos ha convencido a todos, no al jefe, a todos los que estamos aquí. Es decir, tiene una potencia interpretativa espectacular. Y yo creo que ella, la Bigelow, hace eso especialmente para resaltar que quien realmente captura a Bin Laden y sigue la investigación de Bin Laden es una mujer. Y además destaca también, y lo destapa conscientemente, la importancia, el peso de la presencia femenina, tanto en defensa como en inteligencia. Sí, no, sin duda. Pero es algo de lo que seguramente no seamos conscientes, ¿no? No, ella, yo creo que no, ella no hace militancia feminista, ni mucho menos, ¿no? Por supuesto que no, en sus películas no lo ha hecho. Pero tiene esa facilidad de que es una virtud, es un don, de contar las cosas con una naturalidad que te lleva, que tú tienes que sacar conclusiones después. Se me ha contado una historia, pero sin embaucar. O sea, ella no, en sus películas no embauca. En las dos últimas que yo estoy analizando, las otras ya dije que estaba un poco buscando su camino, ¿no? Hasta que lo encontró, en estas dos últimas películas. Ella la maestría que tiene contando la película es que te quedas perplejo, ¿no? Porque estás viendo una historia, contando una historia como si te la contara, mejor contada incluso que te la pueda contar tu amigo, ¿no? O tu amiga. Muy bien contada, muy bien hecha, pero sin inclinarse de un lado y a otro. Quiero resaltar esto porque me parece importante. Sí, el espectador se mantiene activo en un tema en el que es muy fácil, ¿no? Claro. De alguna manera alinearse, ¿no? Y yo creo que eso se lo planteo para decir, bueno, voy a tocar un tema tremendamente complicado. Si yo cuento la verdad de lo que ha pasado, aquí la CIA sale perjudicada y mojada. Perdón. Tengo un catarro. El catarro, esta época. Propio de la época. Es así. Y yo creo que se plantea eso, es decir, bueno, aquí tengo que tocar que la estrategia de la CIA pasaba por lo que pasaba, por las torturas, las cárceles secretas, por todo esto, ¿no? Claro, pero si es que si no hace eso no encuentra a Bin Laden. Voy a contarlo así, pero voy a contarlo así sin cargar las tintas en ninguna cosa. Es decir, primero Bin Laden hizo esto, segundo la CIA empleó este procedimiento, conclusión, se capturó Bin Laden. Viene una gran pregunta. ¿Era Bin Laden responsable de todos los males del mundo? ¿O solamente era responsable de un tipo de atentado concreto? Y también, así que ahí viene también la pregunta. Pero eso se sale del margen de la película, ¿no? Tú has planteado una serie de reflexiones a las que nos invita la película. La propia cineasta, guionista y productora Bigelow, ella decía que también quería que el espectador se preguntara, por lo menos proponerlo, dejarlo ahí, pues a dónde queremos ir como país y como cultura, ¿no? Entiendo que hablando de Estados Unidos, pero por extensión de toda la sociedad occidental, ¿no? Es que Estados Unidos capitanea, y siempre lo ha tenido a gala, los derechos humanos y la democracia. Ellos incluso cuando justifican invasiones a otros países, dicen que van a llevar la democracia. A tiro limpio, y a bombazo limpio, pues llevan la democracia, ¿no? La democracia no se impone a tiro. La democracia se consigue con la conciencia de un país, de un ciudadano. Pero bueno, digo que ellos tienen por bandera los derechos y la democracia. Y entonces la paradoja que se plantea en esta película es que violan la democracia, violan los derechos humanos para conseguir su objetivo.
ellos que son por estandartes de la democracia y de la libertad y de los derechos, los violan para conseguir esto. En sí, esa es la gran lección de la película, es decir, que haría reflexionar no a nosotros, porque al fin de cuentas nosotros no somos el imperio, somos parte del imperio, pertenecemos al imperio, pero vamos, el corazón del imperio está allí, ¿no? A ellos sí tienes que hacer. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Kathryn Bigelow en esa reflexión, ¿no? Tienes que plantearle a ellos esa reflexión. Y además me parece ridículo y fariseico que el Senado norteamericano, a raíz de esta película, haya dicho a la CIA públicamente: a ver, contadme, ¿qué habéis hecho? Eso, ¿pero de verdad habéis hecho eso que dice la película esta mujer? Sí, Vamos, es que no una sabían ellos, ¿no? que no sabían ellos la existencia de las cárceles secretas, de las torturas. Claro. ¿No está Guantánamo ahí? No está Guantánamo ahí. Entonces me parece absolutamente intentando decir, bueno, yo lo sigo, yo esto no lo he hecho, ¿no? Esto no lo sigo. Es decir, la película va a haber controversias muy serias en Estados Unidos, se estrena estos días, no sé si esta semana, la que viene, se estrena en Estados Unidos, y bueno, va a tener bastante controversia esta película. Sin embargo, sería absolutamente injusto que esta película no estuviera en los Oscars. Creo que merece Oscar esta película, ¿eh? Creo que es digna por lo menos de las nominaciones. Revalida, ¿no? Entonces, además, ella ya se ha hecho un lugar en la historia, porque recordemos que En Tierra Hostil conseguía lo que no ha logrado ninguna mujer en 82 ediciones de estos premios, ¿no? Hacerse por un lado con el Oscar al mejor director y por otro con el que concede el equivalente del sindicato de directores de cine, ¿no? Y además yo creo que es tremendamente injusto. Yo me subleva, ¿no?, cuando oigo hablar. Sí, no, esta la mujer estuvo casada con James Cameron. Mire usted, sería al revés. James Cameron estuvo casado con y además Kathryn 2 o 3 Bigelow, años, ¿no? es que tampoco. No, y además ni siquiera es una. A su ex marido como digamos, directora. un codo a codo de muchos años, ¿no? De que puede haber existido esa rivalidad o ese trabajo dentro del matrimonio, ¿no? Pero además estuvo 2 años casada, tampoco fue Claro. gran cosa. Lo que quiero decir es que ella le da 10.000 vueltas a James Cameron como director de cine. O sea, está claro, ¿no? Es curioso porque apenas en la película no hay efectos especiales, como tampoco lo hay en Tierra Hostil. Ella no emplea efectos especiales, ella emplea la naturalidad, digo, como norma de definición de todo su hacer cinematográfico. Mientras que Cameron, si no hace efectos especiales, no es nadie, ¿no? O sea, que es la diferencia es importante. Tan solo hay una cosa, una concesión que me parece importante que se haga, y además que en la escuela de cine habrá que estudiarla, es la adecuación temporal. Es decir, el asalto a la casa de Bin Laden dura en la película lo que duró en la realidad. O sea, 5 minutos y algo, los 5 últimos minutos del asalto, que duró el asalto a la casa de Bin Laden, eso fue lo que pasó. Dura en la película 5 minutos. Y además esa escena en la guarida se ha definido como de clima irrespirable, ¿no? Pues está hecho pero no con efectos especiales, es que no hace falta emplear efectos especiales. Y curiosamente es considerada, digamos, la mujer de acción, ¿no? Porque es verdad que en un rol femenino pues no acostumbramos a ver pues los gustos que podemos considerar atípicos por el cine bélico, el thriller, el terror, incluso el universo futurista, y sin embargo ahí convive esa temática, como tú dices, con el trabajo sin efectos especiales y con la profundidad psicológica, ¿no? Porque tanto en la película anterior como esta vemos que por un lado la guerra, por otro la violencia transforma, ¿no?, al personaje. Con esto nos quedamos. ¿No? Y además es de un tremendo realismo, porque a los marines estos que asaltan aquello, pues los conocemos un poco antes en la película, los conocemos antes y un poco pues una especie de brutos, grandullones, armarios empotrados, de esos grandísimos, ¿no? Bueno, pues especialistas en asalto, en cosas de este tipo, ¿no?, en la guerra y en matar gente. Y en la secuencia el final de la conquista, o sea, la toma de la casa de Bin Laden, bueno, pues ves que bueno, pues están asustados, que no saben qué se van a encontrar, que en fin, son humanos también esta gente, y esta gente mata a todo el mundo, ¿no? Esta gente cuando van de noche con los chismes estos puestos de ver televisión nocturna, la parte de televisión nocturna con las metralletas, las bombas, no sé qué, y van a una puerta, pues están asustados, y detrás no había nadie, detrás había una familia de niños, mujeres, y solamente uno que tenía un Kalashnikov. Entonces, esta secuencia rodada, digo, con cámara al hombro, con Steadicam, es lo único que hay, y no hay efectos especiales. Y además la cámara, en
toda la secuencia está también rodada, o sea, está con cámara de visión nocturna también, o sea, tú estás viendo lo mismo que ven los marines que asaltan aquello, ¿no? De la misma forma, pero no hay efectos especiales ninguno, para nada, eso simplemente es porque están entrando allí, pegando tiros y saltando puertas, y en fin, lo propio, un asalto, ¿no? Y el efecto que tiene eso es genial, es magnífico. Hay otro detalle importante, ella no saca la cara de Osama Bin Laden de ninguna forma, hay un plano lateral que se le ve la barba, nada más, o sea, no saca para nada a este personaje, ¿no? Sí, el objeto de persecución de 2 horas y media de película y al final no lo ves. Y no más ves. de 2 horas frenéticas, ¿no? Según se ha ganado desde luego el beneplácito y el aplauso de la crítica, según nos decían, resume en 2 escenas, en las 2 escenas primeras, 10 años de política antiterrorista de Estados Unidos. Sí, bueno, esa es la que realmente nos ha estado machacando durante este tiempo hasta encontrar a Bin Laden, ¿no? Y entonces todos hemos, digamos, censurado y nos hemos opuesto mucho, ¿no?, a esos métodos que nos enteramos por los medios de comunicación que existían, ¿no? Porque esto de las torturas, las cárceles secretas era conocido. Yo no sé a qué viene ahora a decir que no. Ella no hace otra cosa que contar las cosas que ya son conocidas. Sí. O sea, que había cárceles secretas en Afganistán, bueno, pues se han publicado en todos los periódicos, incluso nombres concretos de prisioneros que estaban en las cárceles aquellas, y que esos presos los trasladaban a Guantánamo, también es conocido por todo el mundo, ¿no? Y cuántas veces hemos visto la cárcel de Guantánamo. Incluso películas se han hecho. Guantánamo, por ejemplo, que la hizo Winterbottom, es una película hecha precisamente sobre... de este cineasta británico también habría que hablar, ¿no? En esta presentación despojada de todo adorno, de es una magnífica película, Guantánamo. Y entonces, ya bueno, pues se han hecho películas sobre esto, así que tampoco se descubre nada nuevo. Lo que esta película puede hacer daño y dolerle es la concatenación de hechos. Es decir, hemos visto cosas aisladas por aquí, sí, por allí, pero ella lo ha puesto todo en orden. Y claro, cuando la ves todo en orden, dice, vaya, vaya. Eso es lo que ha hecho Catherine Bigelow, lo ha hecho de forma, digo, magistral. En la anterior película, pues esa anterior película le valía 6 Oscars de la Academia. Pide toda la crítica y de momento el público que la ha visto, que no solo decíamos que se revalide, sino que se dé un paso más allá, ¿no? Sí, porque plantearse esta película es un gesto de valentía. Y yo creo que eso merece una consideración y un reconocimiento por parte de todo el mundo, ¿no? Y si encima de que lo hace de forma valiente, lo hace muy bien como lo ha hecho, yo creo que no hay película que le pueda toser que las que yo he visto. Me falta ver algunas, las que habían propuestas, todavía no se ha hecho la lista oficial de candidaturas de Oscar, pero vamos, se rumorea ya pues algunas de ellas, ¿no? Pero de las que he visto posibles candidatas, yo esta me parece la mejor. Ya veremos después más adelante cuando vea además, pero sigo pensando que la forma de hacer cine de esta mujer, en estas dos últimas películas, me importa mucho resaltar esto, en las anteriores no apuntaba mucho, pero en estas 2 últimas películas sorprende muchísimo, ¿eh? Las 3 últimas... Estamos ante una mujer o ante un director de cine que puede pasar a la historia del cine fácilmente por la forma de contar y por la innovación que supone las cosas que cuenta. En las 3 últimas ella ya también se hace cargo de la producción y, como decías, desde el año 83 con The Loveless, protagonizada por Willem Dafoe, pues no dejan de sucederse esos títulos, algunos más conocidos que otros, pero en cualquier caso que es verdad, no alcanzan, ¿no?, a esa repercusión, pasa inadvertida, a pesar de trabajar con actores muy famosos como Ralph Fiennes, como Sean Penn, como Harrison Ford, Liam Neeson, se rodea desde luego de los mejores, ¿no? Ella hace buenas películas, esas películas digo que son, pero son películas, por ejemplo, como El peso del agua, que lo hace con Sean Penn, por ejemplo. Esta película la ves, pero se pierde entre todas las producciones americanas, o sea, no destaca, está bien, está aseadita, está bien hecha, pero se pierde, porque la temática tampoco era muy importante. Si tú ves, por ejemplo, estamos viendo Jan Body, bueno, pues Keanu Reeves, por ejemplo, que hace un papel de policía, de FBI, y que investiga asesinatos en el mundo del surf, ¿no? Bueno, pues un policía, un agente FBI que investiga asesinatos que se producen en un ambiente de droga y no sé qué. Bueno, bien, sea bien hecha y dentro de las demás, bien, se puede ver. K-19, por ejemplo,
submarinos en el soviético, ¿no? En el soviético, donde el capitán Harrison Ford y el primero de a bordo, Liam Neeson, bueno, pues tienen su controversia, porque antes era al revés, era el capitán Neeson. Y bueno, pues ahí accidente nuclear dentro del submarino, los gestos pues patéticos de los políticos, de los comisarios políticos, los gestos valientes de los marineros. Bueno, sí, está bien, pero bueno, tampoco era una cosa. Y el coste es que esta película está muy bien producida. K-19 fue una película además que compraron el submarino, un submarino y lo camuflaron como si fuera un submarino atómico. Sí, no olvidemos que ruso. En este caso también es una grandísima inversión. Hablamos de un grupo, de un elenco de más de 120 actores, de una película rodada en 3 países distintos, o sea que no estamos, no hay efectos especiales, no se utiliza el recurso, pero es una gran producción, ¿no? Es que cuando hablamos de producción, una película bien producida, cuando decimos una película está bien producida, no olvidemos que el Oscar a mejor película se la dan precisamente a la mejor producción, no lo olvidemos esto, que siempre pensamos que la mejor película es del director, no, hay un premio específico que es mejor director, pero la mejor película es la mejor producción, esto muchas veces lo olvidamos, ¿no? Entonces, una película bien producida no tiene por qué ser costosa, o sea, ni espectacular, entonces claro, si vamos a eso, pues es cuestión de decir, ¿cuánto cuesta? El que tenga más dinero hace la mejor película. Pues no, y usted no es eso. Eso no funciona así. Eso es que la producción significa que con los recursos que tengas, los empleas de tal manera que hace una magnífica película en producción. No hace falta efectos especiales, para nada. O sea, producir una película, ella la produce. O sea, ella digamos que es de los personajes del cine que podemos decir que es cine de autor, que hace cine de autor. Cine de autor lo definimos como el que hace el guión, producción y dirección. O sea, todo se lo cuece una persona. Y Kathryn Bigelow hace las 3 cosas, participa en el guión, producción y dirige. Es decir, que digamos que es un cine de autor. Ella hace cine de autor. Cuando eso lo hace, cuando tú trabajas un guión, te buscas la producción y encima la diriges, es porque tienes mucha fe en ese proyecto. Y quieres hacerlo bien, y quieres hacerlo de una forma determinada, para que no venga un productor y te diga, no, esto no se va a poner así, se va a hacer de esta forma, no, tú quieres controlar todos los procesos, porque quieres hacer una cosa determinada, y que nadie te lo interrumpa, que nadie te lo impida. Entonces, por eso, la valoración que se hace de una película de este tipo, que está producida, dirigida, y el guión, y la historia de ella misma, hay que valorarla de forma de decir, bueno, o vete a la pata hasta el final, o esa es una obra tuya, personal, como nada. Y eso define mucho la capacidad artística del personaje, en este caso, de esta directora, ¿no? Que esta película, que es toda suya, lo ha contado como ha querido, ha contado lo que ha querido y la ha hecho como ha querido. Entonces, eso, realmente, si el producto es ese tipo de película, pues hay que agachar la cabeza y decir, pues la ha hecho magníficamente bien, y tenemos ante nosotros pues una directora de cine como la copa un pino, ¿no? Pues habrá que seguir los pasos de la cineasta californiana a partir de ahora. Herminio, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te esperamos la próxima semana. No sé si ya sabes a qué estreno quieres acudir o lo dejamos ahí. Quisiera ver Master, entonces si no surge, y por lo que he visto en esto, Master me atrae más. Muy bien, pues seguramente hablaremos el próximo día, bueno, precisamente de la película en la cual participa Joaquin Phoenix, ¿no? Que era el actor sobre el que preguntábamos hoy. Así que, Herminio, muchas gracias por venir y que pases una buena semana hasta que nos volvamos a encontrar. Igualmente, gracias.